invitado muy especial, es el licenciado René Rodríguez Quirós. Él es maestrante en juicios orales y, pues bueno, especialista en temas de derecho penal. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, maestra, un placer estar aquí con usted. Maestra, porque bueno, forma parte de mi creación profesional, entonces un gusto verla. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del primer respondiente. El primer respondiente, como muchos operadores dentro de nuestro sistema de justicia penal, pues bueno, es muy importante, ¿no? Digo, todos son importantes, pero como que no se abunda o no se conoce, ¿no? De hecho, el término incluso se llega a utilizar hasta en primeros auxilios o en algunas otras áreas de otras ramas, otras disciplinas, pero en este caso vamos a centrarnos en qué es el primer respondiente para materia penal en específico. Entonces, ya haciendo esa aclaración, esa precisión, vamos a aprender acerca de, y digo aprender porque te digo, no, aunque ya la implementación del nuevo sistema penal, que ya no es nuevo, o sea, ya lleva sus años, pero bueno, estuvimos mucho tiempo con un anterior sistema, que bueno, le llaman tradicional actualmente, pero pues bueno, sí hay muchísimas diferencias y aún todavía nos quedan como muchas dudas, ¿no? Sobre todo a la ciudadanía que, pues bueno, cuando sucede algún hecho delictivo no sabemos como por dónde empezar, qué hacemos, nos quedamos paralizados por dónde empezamos. Entonces, ¿qué es lo que una persona de inicio debe saber, debe entender como primer respondiente? Sí, muy buenos días nuevamente, maestra. Efectivamente, lo que menciona es importante, es una figura jurídica hoy en día en materia penal que desgraciadamente para nuestras autoridades conocen muy poco, la practican muy poco. Este tema es exclusivo para ministerios públicos, policías con capacidades, que son los que figuran como primer respondiente cuando se celebra un hecho ilícito, incluso ya cuando se llega a materializar. Sí, es importante mencionar un antecedente porque nosotros adoptamos el concepto de primer respondiente en el país de Colombia. Tuvimos la oportunidad de estar ahí hace 2 años, en la ciudad de Bogotá, en Medellín, y de manera práctica nos dimos cuenta que es una gran diferencia el primer respondiente que figura allá y el primer respondiente que figura aquí en México. Y hay mucha confusión, ¿sí? Por lo que usted acaba de mencionar. Allá ellos, el primer respondiente es la primera persona como tal que llega al lugar donde se celebra un hecho ilícito. Puede ser una institución como ambulancia, como bomberos, incluso en un hecho carretero, si va a un grupo musical y ve presencia de hecho ilícito, ellos figuran como primer respondiente. Entonces, a diferencia de nosotros, no, porque actuamos bajo un marco legal, ¿sí? Imagínense nada más la puerta tan grande que nos hubieran dejado si cualquier persona figurara como primer respondiente. Entonces, el primer respondiente en México, pues es aquella autoridad con capacidades policiales, ¿sí? Ahora bien, mencionaba ahorita la reforma constitucional que celebramos en el 18 de junio del 2008, una reforma muy importante. Esta figura de primer respondiente no se llamaba como tal. Antes acordarán mis colegas abogados, mis amigos ministerios públicos, que se llamaba primer aprensor, persona que puso a disposición. Entonces no se le llamaba primer respondiente, ¿sí? Adoptamos precisamente el concepto como tal de ese país y hay una diferencia enorme. Ese sería el concepto del primer respondiente. Ok, ¿y quién entonces figura actualmente o a quién podemos identificar como primer respondiente en México? Sí, hay un antecedente también cuando, desgraciadamente, maestra, cuando pasan hechos drásticos, como fue, voy a dar un ejemplo de manera rápida, el acto aberrante que celebró México, que fue la Revolución Mexicana, ese hecho aberrante, acto aberrante, perdón, pues es cuando surge la figura del Ministerio Público. Antes como tal no existía la figura del Ministerio Público. Hablábamos de Napoleón, pero bueno, ya adentrándonos mucho, ¿no? Pero como tal no existía la figura del primer respondiente, perdón, la figura del Ministerio Público. Entonces, ahorita con esta figura del primer respondiente, cuando estábamos en la época de Calderón, en
en esa guerra del narco, que todo el mundo nos acordamos, había un desfase enorme en cuanto a quién figuraba como primer respondiente. Entonces emerge una jurisprudencia muy importante, ¿sí? Porque ahorita las autoridades ya tienen capacidades policiales, antes no las tenían, no tenían capacidades para procesar. ¿Qué es procesar? Es llegar al lugar de los hechos cuando se celebra y se consume un acto ilícito y empiezan a acordonar la zona, esos famosos cordoncitos que vemos de amarillo, de azul, y hasta verdes por allá por Guanajuato, ¿no? A la cinta, ¿no? Esas cintitas, ¿no? Entonces, eso es estar asegurando el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque se deben de preservar esos indicios, ¿sí? Entonces, las autoridades con capacidades policiales, ¿sí? Repito, a diferencia de países como Colombia, como Costa Rica, como Perú, ellos no figuran como primer respondiente. Nosotros, bajo un marco legal, actúa el primer respondiente teniendo capacidades policiales, ministerios públicos, policías de investigación, policías de seguridad pública. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Quién actúa como primer respondiente? Ok, pero pues bueno, ahorita ya mencionaste diferentes, ¿no? Personas con diferentes funciones. En el caso de denominación, cuando actúan como cuando les toca llegar como primer respondiente, tienen algunas funciones bien específicas. Entonces, ¿cuáles son estas funciones? Sí, como ya dijimos, primero que nada, acordonar la zona, proteger el lugar. Esto es algo muy importante, licenciada, porque desgraciadamente nosotros como abogados defensores, ¿sí? Un pequeño paréntesis, vamos a aprovechar todos ese tipo de errores porque la labor del primer respondiente va a pegar directamente en una teoría del caso, en una buena integración de una carpeta de investigación, ¿sí? Y se va a plasmar todas sus labores en un documento que conocemos todos, que es el IPH, el Informe Policial Homologado, que también surge y sustituye a esa famosa puesta de disposición que teníamos antes de la reforma del 2008. Entonces, dentro de las funciones del primer respondiente, después de conservar el lugar, pues tiene que ponerse en comunicación con el Ministerio Público, pues para que lleguen peritos, para que lleguen otras autoridades, ¿verdad? Testigos. Es una labor muy grande la que hace el primer respondiente. Y hay que ser precisos en esto, señalar, maestra, que el tema del primer respondiente es un tema tan largo porque abundan otros, como es cadena de custodia, como es flagrancia. Entonces, el puro tema del primer respondiente no va para menos de 25 o 30 horas. Entonces, vamos a hablarlo de manera específica para que se entienda, sobre todo con lo que usted preguntaba, maestra, ¿qué hace la víctima, en este caso, cuando, pues es, perdón por redondear, pero cuando es víctima de ese delito? Cuando nosotros hablamos de que están acordonando la zona, tienen que preservar el lugar, porque desgraciadamente a veces llega la familia, ¿verdad? Ya ven a la persona fallecida, ¿sí? Y se quieren meter en el acordonamiento. Entonces, cuando ingresan en ese acordonamiento, pues ya pisaron algún casquillo, ¿no? Una mancha hemática, y con eso, ¿sí? Va a perder o va a carecer de valor probatorio, ¿sí? Y se va a plasmar de manera muy diferente en el IPH a lo que se encontró de inicio. Entonces, si se dan cuenta, es una labor muy importante. El primer respondiente parte de ahí, va a significar dos cosas en una audiencia. Por una parte nos vamos a dar cuenta si va a enaltecer, ellos van a enaltecer una gran labor policial a través de esa labor, desde que lleguen, ¿sí? Desde que acordonen, desde que aseguren la zona, ¿sí? O por el otro lado va a significar un hoyo negro tremendo, ¿sí? El cual incluso puede tener repercusiones penales o administrativas, y nosotros como defensores, que es nuestra labor, peleando profesionalmente, hablando en la audiencia, pues vamos a aprovechar esos huecos pues para en su momento incluso solicitar la ilegalidad de la detención. Entonces, pues si se da cuenta la importancia que tiene el primer respondiente, y desgraciadamente, maestra, hay muy poca capacitación hoy en día, lo digo con todo respeto para no todos, ¿verdad? No hay que generalizar también, tengo muchos amigos ministerios públicos, pero en general nos damos cuenta, nosotros en la audiencia, que tienen muy poca capacitación en ese sentido. Sobre todo porque se siguen recargando en ese sistema anterior. Los machotes, esas puestas a disposición,
ya no son funcionales, carecen de valor probatorio. ¿Sí? Vino a suplir el IPH, vino a suplir esa puesta de disposición. Y con diferentes características. Con diferentes características, claro, porque mire, desgraciadamente el cambio se da cuando esta figura surge en este sistema penal. Incluso nosotros fuimos pioneros de este nuevo sistema, junto con Chihuahua, ¿no? Y como todo proyecto, pues tenemos el riesgo de acierto y error. Pues créanme que hoy en día, maestra, todavía estamos experimentando este nuevo sistema, ¿no? Porque hay muchos huecos que debemos de cubrir. Entonces, cuando surge esta figura, en el año 2012 y 2014 nos empezamos a percatar que en una entidad empiezan a hacer un protocolo, en Mérida, digamos, a hacer un protocolo de actuación, o en otro estado otro. Entonces era un protocolerío por todos lados. Y es por eso que surge un protocolo nacional de actuación, para que todos los que figuren como primer respondiente actúen bajo una misma norma. Increíblemente, aún así, cuando ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que fue el 5 de octubre del 2015, cuando se publica ese protocolo nacional de actuación, y ahí mismo nos señala, ojalá lo podemos checar, que el IPH sustituye a esa puesta a disposición. Bueno, aún así, maestra, hay ministerios públicos y fiscalías que cuando nosotros vemos esa carpeta de investigación, por eso están así, de este tamaño, ¿no? Porque es un machote para esto, otro machote